¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio. Les acompaña Slobodan Wilches. Iniciamos con noticias muy graves de orden público. Una jornada violenta en el departamento de Antioquia y también en la ciudad de Medellín. Anoche hubo un atentado contra una torre de energía de EPM en Loreto. También más temprano el helicóptero donde viajaba el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue amenazado con drones. Al parecer las disidencias de las FARC serían las responsables de esta situación. Felipe García Solano. Es que en el departamento de Antioquia se prendieron nuevamente las alarmas luego de que el secretario de Seguridad del departamento, Luis Martínez, confirmara que en las últimas horas un helicóptero en donde viajaba el gobernador Andrés Julián Rendón tuvo que volar a una altitud menor por la presencia de algunos drones, al parecer pertenecientes al Frente 36 de las disidencias de las FARC. El hecho sucedió en la tarde de este 9 de septiembre cuando el mandatario regresaba de un consejo de seguridad realizado en el municipio de Yarumal. Esto fue lo que relató el secretario de Seguridad sobre los momentos cuando fueron advertidos de los drones. El piloto se reporta a la torre de control y llega el controlador y le dice que no vuele a 8.000 sino a 7.000 pies, que porque hay drones sobre nosotros. Según relatan las autoridades departamentales, después de varios minutos de trayecto entre el norte antioqueño y Medellín, se perdió el rastro de esos dispositivos. Sin embargo, la advertencia ha calado en los oídos de la gobernación, más si se tiene en cuenta que hace unas horas fue abatido alias Guillermino, uno de los cabecillas de estas disidencias. Por el momento, la fuerza pública se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para conocer qué estaban haciendo las aeronaves no tripuladas sobrevolando el helicóptero en donde iba el gobernador, ya que no se descarta que fueran labores de inteligencia por parte de este grupo armado. Mientras espera un pronunciamiento del mandatario local, desde la gobernación han insistido en la necesidad de tener herramientas que puedan repeler posibles ataques con drones. Y seguimos hablando de noticias de orden público porque en la vereda Mandur, zona rural de Puerto Guzmán, en Putumayo, hombres del Ejército Nacional fueron víctimas de un intento de asonada tras un operativo contra la minería ilegal. Jairo Figueroa. Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles en la vereda Medio Mandur, cuando tropas de la Brigada 27 del Ejército adelantaban la destrucción de maquinaria amarilla usada para la extracción ilegal de oro. Entre los heridos se encuentra un civil y 3 soldados, el comandante de la Brigada 27 de Selva, el brigadier general George William Cotua, sobre los hechos. Pero estos empiezan a perseguir a mis soldados y empiezan a decir que les van a quitar los fusiles y con ellos los van a asesinar. Producto de esto, pues nuestros soldados, que tienen también sus derechos humanos, hicieron uso de la legítima defensa, en donde hacen unos tiros de advertencia. Esos tiros de advertencia, infortunadamente, al suelo. Infortunadamente, un civil coloca su pie en la trayectoria de uno de estos disparos y es herido en el pie derecho. El alto oficial recordó que no es la primera vez que se presentan disturbios en la zona. El pasado 8 de julio la comunidad incendió un vehículo militar en rechazo a estas operaciones. Instigada por los grupos armados organizados, específicamente Estructura 48 Comandos de Frontera. ¿Por qué decimos que está instigada? Ellos están instigados porque inducen a la población civil a este tipo de economías criminales. Tras el operativo, habitantes de la vereda bloquearon por varias horas la vía que conecta a Puerto Guzmán con Mocoa, la capital del departamento. Y en la ciudad de Bucaramanga se recupera uno de los 4 soldados que resultaron heridos en un ataque con drones en el sur de Bolívar. Este atentado fue atribuido al ELN. Allí 2 militares fueron asesinados. Julián Mejía. Uno de los 4 soldados heridos tras el ataque con explosivos en el sur de Bolívar permanece internado en el Hospital Universitario de Santander, acá en Bucaramanga. Según el equipo médico, su estado es estable y no presenta lesiones que comprometan su vida, aunque sí registra afectaciones en la zona abdominal. José Orlando Quintero es el subgerente médico del hospital. La evolución es favorable. El paciente ingresó en la noche anterior con lesiones en área pélvica, con compromiso de tejidos blandos, compromiso de área genital. El militar fue trasladado junto a otros 3 compañeros luego del atentado sucedido en la vereda San Isidro, en los límites entre los municipios de Santa Rosa y Morales en el sur de Bolívar. Las autoridades confirmaron que el ataque fue perpetrado con explosivos improvisados, presuntamente lanzados desde un dron. El hecho además dejó a 2 militares muertos y ha sido atribuido al ELN. Y mientras el comandante de las fuerzas militares y el director de la policía se reúnen en Washington con congresistas y autoridades de los Estados Unidos, como el director de la DEA, en Colombia, la canciller Rosa Villavicencio dice que la decisión sobre la certificación o no a Colombia en la lucha contra las drogas es una decisión política con factores ideológicos. Por esa razón, el ministro Benedetti le tocó salir a apagar el incendio, corregir las declaraciones de la canciller diciendo que las relaciones políticas en este caso no importan y que Colombia está segura de que la van a certificar. Andrés Carmona.
Y es que el fantasma de que Colombia sea desertificada, como ocurrió en 1996 y 1997 durante el mandato de Ernesto Samper, ha hecho que en diferentes momentos de este año funcionarios del gobierno, dirigentes regionales y hasta congresistas de la oposición hayan hecho lobby en las calles de Washington tratando de evitar un golpe para el país en materia de relaciones internacionales. Ayer comenzó la visita de 3 días del director de la Policía Nacional, el general Carlos Triana, y del comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, quienes acompañados del embajador Daniel García Peña, adelantaron encuentros con funcionarios del gobierno Trump, entre los que estuvo el director de la DEA, Terry Cole. Mientras tanto, en Colombia, la canciller Rosa Villavicencio aseguró que el país merece seguir siendo certificado, pero causó polémica la calificación que hizo de esta decisión. Es una decisión política también, y eso le corresponde a Estados Unidos, porque nosotros defendemos la soberanía de nuestro territorio y seguramente eso pueda causar alguna situación de tensión. El ministro Benedetti tuvo que calmar los ánimos y se mostró optimista, recordando que el principal aliado de los Estados Unidos es Colombia. Y aquí no importa las relaciones políticas por ahora, porque lo importante es la lucha contra el narcotráfico. Es harto que nos hayan puesto ese tipo de tareas, ese tipo de exámenes que nos hacen, pero nosotros somos conscientes que hay que luchar contra el narcotráfico y estamos seguros de que va a haber certificación. Desde el gobierno han intensificado los mensajes resaltando ante los Estados Unidos los avances de Colombia en la lucha contra las drogas. El gobierno insiste en las cifras de su política, como la incautación de más de 328 toneladas de cocaína, la destrucción de 2.486 laboratorios de droga y la captura de 183 extraditables en lo que va del año. Incluso con el anuncio en los últimos días del presidente Petro de retomar la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato. Todos estos esfuerzos buscan una buena nota, o por lo menos pasar raspando, es decir, obtener una desertificación, pero con medida de excepción, tal como ocurrió en los años 1995 y 1998. Y a la banda delincuencial conocida como Los Moros atribuyeron las autoridades el asesinato del secretario de gobierno de Pradera en el Valle del Cauca. Lina Vera. Ayer, familiares y amigos del secretario de Gobierno de Pradera, José Dorien Jiménez Salazar, le realizaron una calle de honor en este municipio como un homenaje. Y es que tras finalizar el Consejo de Seguridad en el municipio, las autoridades han definido una primera línea de investigación para esclarecer el asesinato del funcionario, quien, recordemos, fue atacado a disparos cuando veía el partido de la Selección Colombia junto a varios funcionarios de la alcaldía de Pradera, concejales y otros ciudadanos. El alcalde de este municipio, Francisco Guzmán. Nuestro secretario de Gobierno venía liderando en efecto una lucha frontal contra el microtráfico de drogas que viene afectando al municipio drásticamente, sobre todo porque están armando a jóvenes de los barrios orientales. Las autoridades están haciendo el seguimiento de todos los videos que se han conocido del atentado para identificar a los sicarios. Ya se publicó el primer cartel para que la comunidad brinde información sobre el paradero de los agresores. Así lo indicó la comandante de la Policía Valle, la general Sandra Rodríguez. Vamos a dar la primera imagen para que las personas nos ayuden a identificar y a proporcionar información con respecto a estos dos delincuentes que abordaron en primera instancia al secretario. En cuanto a las medidas adoptadas en el municipio, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que se dispondrá 20 cámaras de videovigilancia, además del refuerzo de la presencia de la policía y el ejército. Y hablamos ahora de noticias en Bogotá porque un procedimiento de desalojo terminó en un fuerte altercado con la comunidad en Verá durante la jornada en la UPI de La Rioja, en la capital del país. Varios gestores de la alcaldía fueron agredidos y 6 de ellos resultaron heridos. Juan Esteban Castañeda. Un desalojo en el centro de Bogotá desencadenó una serie de disturbios entre las autoridades y la comunidad en Verá. 6 gestores de la alcaldía de la capital resultaron golpeados en la UPI La Rioja, la cual se encuentra sobre la calle Cuarta con carrera 15, a una cuadra de la avenida Caracas, cuando un grupo de indígenas reaccionó contra dicho operativo ordenado por un juez.
Después de estos hechos, la administración distrital convocó a los líderes en Vera a una reunión con presencia de la personería. En el sitio aún permanecía parte de esa comunidad, pese a que un buen grupo de ellos, alrededor de 600, ya había iniciado el retorno a sus territorios. Lo que se sabe es que las personas que fueron golpeadas fueron atendidas por el personal médico calificado, mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desplegó a varios profesionales para atender a cerca de 80 niños y 20 mujeres embarazadas de esa comunidad. Y nos vamos ahora para la ciudad de Barranquilla porque el presidente Gustavo Petro, durante la instalación del 31º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, volvió a atacar a las altas cortes y en este caso cuestionó al Consejo de Estado. Diana Ospino. El presidente Gustavo Petro estuvo en Barranquilla en el 31º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues fue el encargado de instalar este encuentro. En medio de su discurso, el jefe de Estado realizó un análisis entre la convivencia de lo público y lo privado en el país y fue allí donde aprovechó para lanzar algunas críticas al sistema y asegurar que el mundo jurídico en Colombia está divorciado de la realidad en parte por culpa suya, pues cree que la revolución es un asunto de normas. Porque el mundo jurídico está completamente divorciado de la realidad y eso puede ser culpa mía, entre otras cosas, porque nosotros hemos pensado que la revolución es un asunto de normas y no un asunto de contenido, o sea, de la modificación real de la sociedad. En medio de este evento, organizado por el Consejo de Estado, el presidente envió un serio cuestionamiento a la actuación de los magistrados de este organismo, de quienes dijo que defienden al sector privado. Más adelante se refirió a la elección del nuevo magistrado Carlos Camargo, alegando que no tiene en la cabeza un Estado social de derecho, pues su sociedad fue la que desalojó a centenares de campesinos en la región Caribe. Y la palabra democracia es carreta y la orden constitucional del Estado social de derecho no existe. Y por eso el último magistrado elegido no habló de Estado social de derecho. No lo tiene en la cabeza. ¿Cómo lo va a tener si su sociedad fue, no él, su sociedad fue la que desalojó a decenas de miles, centenares, miles de campesinos en el Caribe? Asimismo, el presidente expresó que en Colombia actualmente no hay un Estado social de derecho y que de allí se deriva la tensión política que se vive en el país. Y otro ataque del gobierno a las altas cortes también se produjo por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, está tratando de parar la reforma pensional. Sergio Barbosa. La Corte Constitucional, a través de un auto firmado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, volvió a requerir a la Cámara de Representantes para que entregue la información clave sobre el trámite legislativo que dio origen a la reforma pensional. Y en este caso el Alto Tribunal estudió una demanda de inconstitucionalidad que presentó la senadora de la oposición Paloma Valencia, quien advierte que el debate en la Cámara de Representantes no cumplió con los procedimientos exigidos por la ley. La Sala Plena ya había identificado un vicio en la discusión plenaria y por ello le ordenó a la corporación allegar las actas de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio de este año, y esta fue la razón por la cual el ministro del Interior, Armando Benedetti, se fue en contra del magistrado Jorge Enrique Ibáñez y lanzó duras acusaciones en su contra. Ibáñez está cometiendo acoso, hostigamiento contra el Estado social de derecho, contra los 3 millones de viejitos que se beneficiarían por el bono pensional y contra el mismo gobierno. Cuando yo conocí a Ibáñez, y todavía lo sigo pensando, conocí a una persona inteligente, muy preparada, pero actualmente las vísceras se lo están corroyendo porque resulta que no hace sino atacar y hostigar al gobierno. Hasta que la Cámara de Representantes no remita todas las pruebas, la Corte Constitucional no iniciará entonces con el estudio primero si se subsanó o no el vicio de trámite por el cual fue devuelta esta reforma, ni podrá entrar a estudiarla de fondo o debatirla. Noticia importante en el mundo. En los Estados Unidos, las autoridades continúan buscando al responsable del asesinato de Charlie Kirk, el activista político conservador, y poder establecer los motivos del ataque. El presidente Donald Trump expresó en las últimas horas su solidaridad y rechazó este asesinato. En Washington, Juan Camilo Merlano. Es un asesinato que tiene conmocionado a Estados Unidos. Charlie Kirk, de 31 años, un líder juvenil, activista y una voz prominente del conservatismo en Estados Unidos, fue asesinado por un impacto de bala mientras se encontraba en un evento en la Universidad del Valle de Utah.
uno de esos tantos eventos que adelantaba en distintos campus universitarios como parte de las iniciativas de su organización Turning Point USA. Kirk era un líder muy cercano al Partido Republicano y al presidente Donald Trump y al movimiento MAGA. Incluso se le califica como uno de los grandes responsables de la movilización de millones de jóvenes votantes durante las elecciones del 2024 que le permitieron a Donald Trump llegar a la Casa Blanca. Atentaron contra él mientras se encontraba debatiendo más bien con jóvenes en la Universidad del Valle de Utah. Precisamente estaba hablando le estaban preguntando más bien sobre el uso de armas y los asesinatos por cuenta de tiroteos en Estados Unidos justo en el momento en el que le dispararon. Counting or not counting gang violence? Great. Las autoridades han dicho que capturaron a una persona de interés, la cual está siendo interrogada para determinar los motivos y si es directamente el responsable del asesinato de Charlie Kirk. Y cerramos hablando de deportes porque anoche Millonarios ganó su tercer partido de la liga tras derrotar al Deportivo Pasto y se va alejando de la parte baja de la tabla. Saskia Gómez. Millonarios logró una victoria trascendental 1-0 sobre Deportivo Pasto en el Campín, en el partido aplazado de la fecha 2 de la Liga Betplay 2025. Con este triunfo, el equipo bogotano acumula 11 puntos tras 10 partidos disputados. El gol llegó al minuto 30 de la primera mitad y lo firmó Santiago Jordana con un remate de cabeza luego de un centro por la banda derecha. Esa anotación además le pone fin a una sequía personal para el delantero. Durante el desarrollo del partido, Millonarios tuvo menos posesión del balón, alrededor del 43%, frente al 53% de Pasto, pero supo controlar los momentos de peligro. Los embajadores hicieron 12 remates, mientras que Pasto realizó 14. Millonarios sin duda han mejorado la precisión de su juego con el mando de Hernán Torres. Los jugadores, pienso que hay mucho compromiso de ellos, de todos, mucha responsabilidad. Hemos enfatizado en los trabajos defensivos, han cogido, han captado una idea simple y sencilla, ¿no? El fútbol nuestro es sencillo y simple y lo han asimilado, volvieron más agresivos, se han cogido confianza y es importante. Y como usted dice, mantener al cero da más confianza, brinda más confianza y más seguridad. El equipo bogotano aprovechó la urgencia de ponerse al día con el calendario tras un inicio irregular. Con esta victoria, Millonarios sube al puesto 11 de la tabla, aunque queda aún solo 2 puntos de entrar al grupo de los 8 equipos que avanzan a los cuadrangulares. Y hasta aquí esta actualización de noticias. Les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.